el peso propio de... O sea, podemos cuantificar fácilmente hola, hola, ¿me escuchan? Y que se escucha, pero a veces corta, parece. Un momento se Ya, corta. permítanme, esto está, voy a hacer un ajuste, algo está desviando. Hola, hola, ahora sí. Sí, que se escucha. Sí, sí. Gracias. Bueno, ahora no deberíamos tener inconvenientes. De todos modos, alguna vez hay, ¿no? Pequeñas interrupciones de señal. Por favor, cualquier cosa, inmediatamente me dicen, ¿no? Que se escucha un poco bajo o hay alguna interferencia o algo. ¿Ya? Por favor. Bueno, entonces, hablando de las cargas, por ejemplo, el peso propio de esta losa es fácilmente cuantificable midiendo el volumen de toda esta placa, ¿no? Seguramente esto va a tener una altura de losa, una longitud en una dirección, otra longitud en la otra dirección, ¿no? Y con ello vamos a encontrar el volumen por el peso específico y ya tenemos cuantificado el peso total de este elemento. Eso es una carga muerta, una carga permanente. Significa que siempre va a estar ahí. Pero si el uso de este piso, este departamento es de vivienda, por ejemplo, lo normal es que también hayan personas, ¿no es cierto? Personas y por otro lado muebles, ¿no? Pueden ser pequeños estantes, escritorios, sofás, mesas, etcétera, ¿no? Van a haber muebles. Pero el cuantificar estas cargas, imagínense, aquí por ejemplo, tendríamos una persona que en promedio, ¿cuánto pesa una persona en promedio? 70 kilos. 70 kilos, ¿no? Un valor razonable, 70 kilos. Aquí otra persona, digamos, una persona menor, unos 50 kilos, ¿no? Por decir.
Pero estas personas pues no van a permanecer en el tiempo, ¿no? Van a estar constantemente en movimiento, algún otro rato podrán estar por aquí, ¿no? Imagínense las probabilidades que hay, ¿no? En que estas personas ocupen diferentes posiciones a lo largo de la vida útil de la estructura. Cuantificar y analizar estas cargas sería muy complejo, ¿no? Una tarea muy complicada. Entonces, primero, para el conjunto de estas cargas muertas, habíamos dicho, conociendo el volumen, conociendo el peso específico del material, podemos cuantificar. Pero para la cuantificación de estas cargas, que van a variar en el tiempo, estas cargas variables, forzosamente tenemos que recurrir a normas. ¿Ya? No es habitual querer cuantificar el peso de una persona, la posición, el peso de los muebles, no. Es una tarea muy compleja. No quiere decir que no se lo haga, ¿no? De hecho, cuando ya el edificio, por ejemplo, está construido y muchas veces solicitan hacer una evaluación patológica y estructural del estado actual de esa construcción. En ese caso, ya cuando está definido dónde están los muebles y todo, se llega, de hecho alguna vez hemos hecho alguna consultoría en el que medimos la posición de los muebles y la carga y hacemos una estimación real, ¿no? De todos los muebles que están ocupando y el peso total que están generando. Se puede hacer, ¿no? Pero no es lo habitual. Eso es en casos muy especiales, en evaluaciones, en construcciones donde ya está todo definido, ya está en uso, etc. Pero para una construcción nueva, no sabemos, ¿no? Dónde van a estar ubicados los muebles, no sabemos nada. Sabemos el uso que va a tener. Por ejemplo, si es departamento, a lo mucho usará una familia, ¿no? Una familia compuesta por 5 personas, 4 personas, ¿no? 7 personas, etc. Entonces, el único dato que se conoce es el tipo de uso. Por ejemplo, no va a ser de vivienda, va a ser de oficina, probablemente un poquito más de carga. No va a ser oficina, va a ser un auditorio, hay mucha más carga, ¿no? Pero todas esas cargas tenemos que acudir a las normas. Estas normas normalmente cada región, ¿no? Cada lugar, cada país tiene su propia normativa. Tiene su propia normativa de acuerdo a su propia también cultura, ¿no? No es lo mismo los que vivimos aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? Tenemos una manera de vivir. Los que viven, por ejemplo, en el oriente tienen otra forma de vivir. Y ni qué decir, ¿no? Si hablamos de otro país, las culturas, la forma de vivir es diferente. Entonces, las normas deberían ser exclusivos para cada región. Sin embargo, vamos a hablar un poco de las normas. Sin embargo, aquí en Bolivia, lamentablemente no tenemos normas para todo, ¿no? Me refiero para todo porque todo diseño, todo lo que es ingeniería civil, como han debido ver, por ejemplo, el diseño de maderas, ¿no? El diseño de madera tiene que estar referido a una norma. El diseño de estructuras metálicas tiene que estar referido a una norma. El diseño de puentes tiene que estar referido a norma, ¿no? O sea, todos los diseños que hacemos en las obras civiles están regulados por una norma. En el caso de edificaciones de elementos de hormigón armado,
en el caso de elementos de hormigón armado, la única norma en este momento legalmente vigente que tenemos, como saben, es la CBH 87, ¿no es cierto? El Código Boliviano del Hormigón del año 1987. Si hablamos del hormigón armado, esta es nuestra norma vigente. Alguien dirá, pero es muy antigua. Efectivamente, ¿no? ¿Cuántos años tiene del 87 al 2022? Estaríamos hablando de 35 años, ¿no? 35 años de antigüedad. Es considerable. Si ven, si tal vez han revisado, por ejemplo, la normativa americana, la ACI, ¿no? La última es del 2019. La más anterior es la del 2014. Imagínense, cada 5 años, cada 4 años, constantemente van actualizando sus normas, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad. Actualmente, esta es nuestra norma legalmente vigente. Sin embargo, estamos en un periodo de transición, es decir, se está, ¿no?, trabajando para poder actualizar, y de hecho ya hay una norma que tiene cierto reconocimiento, pero que aún no está legalmente establecido, ¿no?, de forma oficial. Esa es la NB 1225, que han debido ver tal vez o han escuchado también, ¿no es cierto? Es una nueva norma que ya no está basada en la norma española. Esta CBH 87 está basada en la norma española. La nueva norma que se ha estado trabajando, que no sé, probablemente de aquí a 1 año, 2 años o un poco más, un poco menos, seguramente va a entrar en vigencia, ¿no? Y esa norma está basada en la norma americana ACI. Hay que ir teniendo cuidado. Si tienen la posibilidad, obviamente, ¿no?, vayan haciendo siempre lecturas, comparando algunas cosas, pero de momento el curso, eso también les ha debido decir en teoría, ¿no es cierto? El curso de hormigón armado 1 va a estar basado en la norma vigente que tenemos en la CBH 87 o, en su defecto, la EHE, la última versión, que es del 2008. Son equivalentes porque una está basado en la otra, ¿no? Y si esta nos parece un poco antigua, mejor utilizar la EHE del año 2008. Estas dos normas son las normas para diseño de elementos de hormigón armado, ¿no? Más adelante lo vamos a revisar con más detalle. En este momento lo que queremos revisar es las normas, pero debido o para las acciones. ¿Quiénes se están conectando a estas horas? Entonces, como les decía, lo que en este momento queremos revisar es primeramente lo que son las cargas, las acciones. Y para ello, les he mencionado estas normas de diseño de hormigón armado porque obviamente van relacionados, ¿no? A la par, en este momento, en aquellos años, en los años 87, 88, se tenía para las acciones lo que era la norma básica de edificación, acciones en la edificación del año 88. Lo voy a anotar aquí, ¿ya? Teníamos lo que era la NB acciones en la edificación del año 88.
iba a la par con este otro, ¿no? Calculabas las acciones y diseñabas los elementos de hormigón armado. Pero así como se ha ido actualizando la normativa española EHE, ¿no? El tema de las cargas igual se ha ido actualizando y posterior a esta norma básica de edificación ha salido lo que es de la edificación. Este código técnico agrupa estructural, dentro del cual está igual las acciones en la edificación, y esto es del año 2009. Ingeniero, disculpe una consultita. Sí, dime. Se le ha cortado. ¿Puedes repetir, por favor, la última parte? De acuerdo. No sé por qué está habiendo interrupción, es muy extraño. ¿Qué parte se ha cortado? Perdón. Cuando estaba explicando lo de la CPE, ahí empezó. Ya. Lo que les estaba mencionando era que antes teníamos esta norma, aquí vamos a anotar, ¿ya? Igualmente ahorita vamos a revisar estos documentos, les voy a mostrar y también les voy a compartir, si es que aún no les ha pasado tal vez en teoría, igualmente les voy a compartir al Classroom, ¿ya? Esta es la norma básica de edificación. Básica de edificación. Del año 88, ¿no? Este otro está dentro del, esto es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación. Dentro del cual, dentro de este código técnico, hay varios documentos. Y dentro de esos varios documentos está el documento básico, que así se llama, el documento básico de seguridad estructural. De seguridad estructural. Entonces, este documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación del año 2009, obviamente lo ha dado de baja a esta, ¿no? Actualmente en España lo que se está utilizando es este documento con esta norma, ¿no? Antes, la norma básica de la edificación con la CBH 87, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Las normas se van actualizando constantemente. Bien, para aclarar entonces un poco más, vamos a ver estos dos documentos que les he mencionado. Voy a cambiar de pantalla y vamos a revisar. Ahí está. Observan el archivo PDF.
Sí, ingeniero. Vamos a aumentar su tamaño y ahí está, ¿no? Aquí está lo que les decía, la NBE-AE del año 88 y era las acciones en la edificación. Fíjense aquí solamente para revisar un poco, dice Real Decreto 1370 quebrado 1988 de 25 de julio. Por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBAE 88, acciones en la edificación. Esto obviamente no es local, no es de nosotros, pero fíjense que cada país, esto pertenece a España, ¿no? Cada país, como les digo, tiene que estar realmente respaldado bajo la legislación, ¿no? Aquí está legislado, está establecido mediante un decreto, ¿no? Entonces, las normas aquí en Bolivia, cuando tengamos tal vez más normas, igual, cuando haya un decreto, estas normas tienen que ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? Bien, entonces, revisando un poco esta norma, aquí tenemos la descripción. Primero, siempre se van a fijar, todas las normas tienen un punto en que se llama ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Siempre nos describen hasta dónde puede abarcar. Aquí la norma NBE, se aplicará en el proyecto y en la obra de toda edificación, cualquiera sea su clase y destino. Y ahí tenemos punto por punto, no vamos a revisar cada párrafo, algunos datos a ver importantes, ¿no? Está descrito el ámbito de aplicación. Luego, la parte importante, la clasificación de las acciones. En ese momento lo clasificaban, por ejemplo, como acción gravitatoria, acción del viento, acción térmica, acción geológica, acción sísmica, acción del terreno, simultaneidad de acciones. En ese entonces lo clasificaba de esta manera. Digo en ese entonces porque ya vamos a ver que la otra norma que actualmente está vigente cambia un poco. Esta clasificación es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces aquí pueden ver, primero lo menciona los diferentes tipos de acciones y luego aquí está la notación del documento, ¿no? Todas las abreviaciones. Y aquí ya describe, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de las acciones gravitatorias, tenemos clasificación de las cargas. Dice, la carga producida por los pesos que gravitan sobre un elemento resistente o una estructura se descompone en concarga y sobrecarga. Aquí describe qué es la concarga. Dice, es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo, salvo el caso de reforma del edificio. Se descompone en peso propio y carga permanente. Fíjense, a lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, carga permanente o carga muerta, lo llamaban concarga, ¿no? Peso propio. Bueno, ya sabemos que es el peso propio, ¿no? Es la carga debida al peso del elemento resistente. ¿Qué es la carga permanente? Es la carga debida a los pesos de todos los elementos constructivos.
¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga de uso, la sobrecarga de nieve, la determinación de pesos, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se determinaban los pesos? La determinación del peso de un cuerpo homogéneo se hará, en general, multiplicando su volumen por su peso específico aparente, ¿no? Justamente lo que dijimos, ¿no? Los pesos se calculan evaluando su volumen por su peso específico. Les voy a compartir este documento. Fíjense, no son muchas páginas, son 33 páginas, ¿ya? Entonces, déanle una leída para ver cómo evaluaban en ese momento, cómo se clasificaban las cargas, ¿ya? Ahí van a encontrar muchos más detalles. Aquí, por ejemplo, la determinación de la carga permanente, la determinación del peso propio, los empujes de materiales almacenados. Esto está referido a que los empujes de los materiales almacenados sobre las paredes de depósitos o silos se calcularán por los métodos que se indican en los artículos 9.3 y 9.6. Ahí están las descripciones. Aquí tenemos dos tablas donde logran ver o está muy pequeño. Son un poco pequeñas estas letras. ¿Se ve? Para mí, ahora sí se ve. Ya, se ha pixeleado, ¿no? Es decir, tampoco son tablas que están como imagen y pues no es muy claro. Pero bien, como les digo, van a tener el documento y lo pueden revisar mejor, ¿ya? Pero estas tablas, ¿qué describe? Estas tablas describe el peso específico de los materiales de construcción, la tabla 2.1, y la tabla 2.2, las características de los materiales almacenables, ¿no? Dentro de los materiales de construcción, obviamente están todas, ¿no? Desde las rocas, por ejemplo, los diferentes tipos de roca, las pizarras, granitos, calizas, basaltos, etcétera, y cada uno con su peso específico aparente, ¿no? Aquí está en unidades de kilogramos por metro cúbico. Piedras artificiales, aquí tiene que estar el hormigón, ¿no? El hormigón al final es una piedra artificial y aquí está su peso específico. Maderas. Algunas maderas principales, como por ejemplo el pino, el castaño, roble, nogal. Metales, el acero, el aluminio, bronce, cobre, estaño, plomo, zinc, etc. Los pesos específicos de cada uno de esos materiales de construcción. Entonces, para calcular el peso propio, calculas el volumen, te refieres a esta tabla, usas su peso específico y ya está, ¿no? Ahí está. Más tablas con más descripciones de pesos específicos. Y aquí hay algo interesante, dice peso de elementos constructivos. Fíjense, esta es una vigueta de madera y un entramado. Una vigueta de madera y un entramado. Pero aquí se ve, digamos, ¿no? Lo que es los cambios en estos 35 años. En ese entonces, probablemente este sistema era bastante habitual, utilizar una madera y un entramado como un piso, ¿no? Entonces, ya te daban aquí una cierta disposición y para esta disposición, ¿cuál era el peso por metro cuadrado? En esta última columna están los pesos por metro cuadrado. Ahí. ¿No? Aquí otra, por ejemplo, viguetas de madera y bovedillas de yeso. ¿Han visto alguna construcción que sea de viguetas de madera y bovedillas de yeso?
Ya, no. No, yo, Actualmente en la construcción no se ve, pero si ustedes son un poco observativos, entren, hay algunos restaurantes, algunas cafeterías, sobre todo ahí en el centro, como se dice en el casco viejo, ¿no? Donde hay casas coloniales, y si se fijan su techo, ¿no? Si se fijan su techo, es decir, lo que ven a la parte superior, hay este sistema, hay bovedillas de yeso que están ahí apareciendo en las maderas, ¿no? Pero estamos hablando pues, de hace mucho tiempo, ¿no? Esas construcciones siguen actualmente funcionando, pero en una construcción nueva seguro que no vas a encontrar, ¿no? No hay, en construcción nueva no hay. En una construcción antigua puedes ver. Para información, para tener idea, está bien, ¿no? Pero para hacer nuestros nuevos diseños, obviamente esto ya no es muy aplicable. Lo que más se ve hoy en día son las viguetas, ¿no? Pretensadas y el plastoformo, ¿no? El sistema más habitual. Aquí otra, por ejemplo, viguetas de madera y tablero de ladrillo, ¿no? Igual, ¿no? Fuera de nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, el documento en ese momento te daba todas estas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí viguetas metálicas y bovedillas de ladrillo. Igual, ¿no? Hoy en día impensable, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes casos. A ver, algo más sobresaliente tal vez en este documento. Tabiquerías, ¿no? Sobrecargas de tabiquería, eso es importante, lo vamos a ver con más detalle, vamos a hacer algunos ejemplos. Sobrecarga de nieve, ¿no? Esto, por ejemplo, igual es importante, ¿no? ¿Cómo calcular, por ejemplo, la nieve? Aquí en nuestro medio sabemos que hay nieve, ¿no? Hay probabilidad de que haya nieve, sobre todo en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un diseño, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo tomaban la nieve? Igual, había que establecer su peso específico. Y aquí hay 3 pesos específicos diferentes. Fíjense, dice nieve recién caída, 120 kilogramos por metro cúbico. Nieve prensada o empapada, 200 kilogramos por metro cúbico. Nieve mezclada con granizo, 400. Entonces, si tú analizas el lugar, la región, dices, aquí cae, no sé, una nevada leve, entonces puede ser una nieve recién caída. ¿Cuándo podría darse una nieve prensada? ¿En qué situación podríamos tener una nieve prensada? ¿A alguien se le ocurre algo? Cuando ya está viejo y se va compactando. Muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, nuestro razonamiento, nuestra lógica dice la única situación en la que pueda darse esto es cuando ya la acumulación es importante. Si cae unos 5 centímetros, es una nieve muy ligera, ¿no? Muy ligera. Pero si estamos hablando ya de unos 30 centímetros, es más, de que permanece, es decir, hoy día cae unos 30 centímetros, permanece, mañana vuelve a caer nevada, lo vuelve a prensar, ¿no? Si no se ha derretido del todo, lo vuelve a prensar. Entonces se va acumulando y, como dice, se va prensando o se va, en otras palabras, se va compactando, ¿no? Aquí pues hay que usar bastante criterio, ¿no? El proyectista tiene que tener esos criterios. Ojo, ¿no? A partir de ahora en adelante, tienen que utilizar mucho de lo que se llama criterio. Si bien tenemos estas normas que son de referencia,
pero nadie te va a decir exactamente por decir, ¿no? Usa aquí 130 kilonewton metro cúbico, o sea, la norma dice 120, 200 o 400, pero si tú crees que estás en un punto intermedio entre una nieve recién caída y una nieve prensada, puedes asumir un valor de, por decir, 150, ¿no? Puedes asumir. Entonces, ya tienen que empezar a desarrollar parte de lo que se llama criterio ingenieril, ¿no? Que está apoyado, que está respaldado en las normas, pero no siempre son valores exactos. Bien, a ver, algo más tenemos por aquí. Aquí, por ejemplo, esto claramente refleja que es de España, ¿no? Dice la altitud topográfica de las diferentes capitales, ¿no? Ahí está Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Coruña, etcétera, ¿no? Todas sus provincias. Entonces, nosotros aquí igual deberíamos tener, ¿no? Para todas nuestras provincias deberíamos tener la altitud, cuánto es la velocidad del viento, cuánto es el promedio, por ejemplo, de las caídas de granizo, de nieve, todo eso tendríamos que tener cuantificado. Lamentablemente muchos de esos datos no tenemos, ¿no? Un punto importante, acciones del viento. El viento es una acción, ¿no? De origen natural, por supuesto, pero la estimación de esta acción es bien compleja. Bien compleja, ¿por qué? Porque depende de muchas variables, ¿no? Uno, por ejemplo, la dirección del viento, la presión dinámica que genera ese viento. Esta es una forma bien simplificada de cuantificar la presión dinámica. A ver, debe haber aquí algunas imágenes, aquí está, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una geometría de este tipo, ¿no? Imagínense cómo yo cuantifico la presión, la acción que genera el viento sobre mi construcción. Habría que analizar, por ejemplo, primero de diferentes lados, ¿no? De un lado, por ejemplo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y cuando genera en un lado genera presión, cuando genera en el otro lado genera supresión. Entonces, el cálculo es bastante complejo y de hecho hay prácticamente capítulos enteros. Hay otra materia que se llama temas especiales de hormigón armado y de hecho todo un capítulo está solamente referido a la evaluación de las acciones del viento, ¿no? ¿Por qué? Porque vale la pena, es un análisis bastante complicado, ¿no? Bastante largo. Bueno, lo revisan, entonces el documento les voy a compartir, ¿ya? Finalizamos la clase y lo voy a subir al Claro. Este es el documento de la NBE, Acciones en la Edificación del año 88. Voy a mostrarles el otro documento. Voy a mostrarles el otro documento. Ahí está. Observan, ¿verdad? Sí, ya se ve. Este es el documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación y es del año 2009. Si bien ya ha pasado incluso, ¿no?, más de una década, pero actualmente está vigente este documento. Y aquí igual lo van a revisar, ¿no? Todo bien detalladito. Aquí está el contenido. Por ejemplo, lo que les dije, siempre va a estar su ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Cuando lean una norma, un documento, siempre es bueno leer desde el principio, ¿no? Desde la introducción, todo ello, porque ahí describe muchos datos.
Cuando nos vamos solamente a leer, por ejemplo, un determinado título, determinado capítulo, algunas veces podemos hacer algunas interpretaciones no completas. Entonces, léanlo. Este documento igual no es muy largo, fíjense, solamente tiene 46 páginas. Entonces, igual lo pueden dar una lectura, ¿ya? Y algo, ya de entrada viendo este índice, fíjense en la diferencia, ¿no? La clasificación de acciones aquí en este documento ya es diferente. Y están los tres que hemos mencionado: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Todas las acciones, todas las cargas están agrupadas en estas tres: permanentes, variables y accidentales. Bueno, ya la siguiente clase vamos a revisar cada uno de ellos, ¿ya? Cada una de estas acciones, y primero vamos a revisar y posteriormente vamos a ver cómo cuantificar las acciones, sobre todo las acciones que vamos a utilizar obviamente en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el pretensado, o sea, pretensado ni lo vamos a, ni por si acaso, ¿no? No lo vamos a tocar. El hormigón pretensado es otra materia también de la carrera, ¿no? Para quienes lleven la parte estructural. Entonces, esto lo mencionamos, pero no vamos a ver. Entonces, así vamos a ir seleccionando algunas acciones que vamos a utilizar en el proyecto. Por ejemplo, el tema de sismo, ¿no? No vamos a hacer un diseño sísmico, pero bueno, vamos a hacer algún comentario de qué es el sismo y cómo afecta, ¿no? Incendio, impacto, etcétera, ¿ya? Vamos a revisar esta clasificación e igual les voy a compartir este documento, igual revísenlo, ¿ya? Revísenlo. Aquí está todo, ¿no? Ámbito de aplicación. Después empieza directamente con lo que son las acciones permanentes. Dime, ¿alguien me está escribiendo? No se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Inge, sí se escucha, tal vez sea del compañero. Ya, probablemente entonces el compañero que no nos escuchaba le estaba fallando un poco de su señal, ¿no? Bueno, aquí está, a ver, solamente para revisar un poco. Por ejemplo, el tema del peso propio, ¿no? El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y los elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos, rellenos, por ejemplo, la tierra y equipo fijo, ¿no? Todas esas cargas son o llevan peso propio. Aquí Ingeniero, el valor, dime. disculpe, ¿qué es guarnecidos? Es un tipo de acabado, es un tipo de acabado. No es muy, este término no es muy común, obviamente, en nuestro medio, ¿ya? Este es básicamente español. Así como, por ejemplo, la loza, no le dicen loza, lo llaman forjado, ¿no es cierto? Tómalo como un tipo de acabado. No es algo que vayamos a ver, ni vayamos a tocar, ni mucho menos, ¿ya? El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se determinará, en general, dice, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales, es decir, el volumen, y de los pesos específicos medios, ¿no? En el anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos. Es decir, obviamente es el mismo, ¿no? La forma de cuantificar el peso. Entonces, aquí están más detalles de los pesos propios. Aquí está el pretensado, las acciones del terreno. Y luego tenemos acciones variables.
Y bien, por favor, les voy a dejar para que revisen, ¿no? A ver, esto más antes de finalizar. Les dije en un dibujo, ¿no? Puede haber personas, puede haber muebles, y aquí están todas las posibilidades en las edificaciones, las diferentes categorías. Por ejemplo, en zonas residenciales tendríamos viviendas y zonas de habitaciones, ¿no? En zonas comerciales, por ejemplo, vamos a tener locales comerciales, supermercados, hipermercados o grandes superficies. Pero vean aquí lo interesante, ¿no? En viviendas podemos diseñar con 2 kilonewton por metro cuadrado. En un local comercial, la carga ya sube a 5 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Y esto tiene pues bastante lógica, ¿no? En una vivienda habitamos 5 o 10 personas tal vez como máximo, pero en un local comercial, un restaurante, una cafetería, en algún momento puede estar totalmente lleno, ¿no? Y la sobrecarga ahí es importante. Ya, entonces, todo esto, por favor, una revisada y la siguiente clase vamos a hacer un repaso a todas estas cargas y posteriormente la forma de cuantificar, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí de todo lo que hemos ido hablando hoy. Ingeniero, Sí. disculpe, en caso de que no se encuentre alguna carga en la norma que está mostrando justo ahora, ¿se puede recurrir a la 88 o generalmente la 88 está más incompleta que la 2009? Ya. Una consulta. En teoría, ¿les dijo qué norma iban a utilizar, por si acaso? Y lo que recuerdo, el EH del 2008 nomás. Ya, la EHE del 2008. Entonces, como les decía, lo ideal es utilizar normas contemporáneas, ¿no? Es decir, si utilizan la norma española EHE, que es del 2008, utilicen este documento básico de seguridad estructural, ¿ya? Si utilizan la CBH 87, utilicen la NBAE del año 88. Ahora, si hay alguna carga, como dices, de pronto no encuentras en una, pero en la otra está o algo, puedes adoptar, ¿no? No es restringido, no es algo prohibido, ¿no? Como les digo, con algo de criterio pueden aplicar tranquilamente, ¿ya? Es más, si no encuentras ni siquiera en este documento, ni siquiera en el anterior, entonces ya puedes incluso consultar alguna otra norma, pero para tener una referencia, ¿no? Para tener un respaldo, no para ir mezclando normas, sino solamente para cosas así bien puntuales. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Muy bien. ¿Qué más? Bien, entonces, si no tienen más preguntas por hoy, quedamos aquí y continuamos la siguiente clase, ¿ya? Por favor, si pudiesen, incluso ya para la siguiente, hagan esta lectura que les digo y así vamos a poder comprender mejor las diferentes cargas que vamos a ir viendo, ¿ya? Hasta luego, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Ingeniero, Sí, buenas noches. Una pregunta. El 6 vamos a pasar normal, ¿no ve? El sábado. este sábado es 6 de agosto, ¿no? Sí, ingeniero. Imagino que es feriado. Bueno, no, si es feriado oficial, pues no vamos a pasar.
está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, sí. O es que el feriado lo han recorrido algún otro día, ¿saben algo? Porque si es que no creo, ¿no? Si fuera domingo, que os recorren a lunes, ¿no? Sí, Ingeniero, ingeniero, no se recolectó. no se recogió, creo el sábado sabe tener. Ya. Entonces, bueno, no, si es un feriado nacional, obviamente, aprovechen bueno, no sé si descansar un poco, ponerse al tanto o también en aprovechar en hacer esta lectura, ¿ya? En todo caso, continuaríamos la siguiente nomás, ¿ya? ¿Está bien? Sí, Está bien. ingeniero, gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente, la siguiente semana en todo caso, ¿no? Más bien que tengan un buen fin de semana, aprovechen en descansar un poco y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego con todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Por favor.